a la sesión a través de la plataforma Zoom, por favor, permítanme darles unas instrucciones técnicas y también hacer un repaso de la agenda del día de hoy. Los que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom pueden tener acceso a la traducción simultánea en inglés y en español. También tienen la posibilidad de interactuar con nuestros panelistas, formulando preguntas dentro del chat de la plataforma Zoom. Así que los invitaremos a que escuchen la discusión con atención y que también interactúen, ingresen sus preguntas al chat, etcétera. Vamos a iniciar la sesión con los comentarios de introducción de parte de los dos representantes de nuestras instituciones. En esta sesión vamos a oír unos comentarios de Luis Berrocchi y el señor Bonilla por el otro lado. Y también es nuestro placer tener a Vinicius, el ministro de Turismo, señor Malat. Realmente estamos muy felices de tenerte, señor Anthony Mahler. Y luego tendremos una discusión de panelistas y pasaré el micrófono al comoderador, quien va a estar moderando esta sesión. Tenemos realmente unos panelistas que son grandes expertos en esta sesión y después vamos a mirar algunas de las preguntas que se han anotado en el chat y vamos a contestarlas directamente y algunos de los panelistas comentarán. Así que bien, muchas gracias a todos los que están siguiendo también por Facebook Live y UWITV. Y sin más, ahora le quiero pasar el micrófono al señor Ferocchi. Señor Ferocchi. Gracias, Ana. Es un placer estar con ustedes y de parte de el señor Luis Felipe López Calva, el director de la PNUD en Latinoamérica y el Caribe, quiero agradecerles y darles la bienvenida a todos los panelistas y participantes, también a su excelencia, el señor Mahler, el director, el ministro de Turismo y también las personas de EULAC. La crisis de la pandemia COVID-19 ha tenido una repercusión histórica en la economía y en los sectores productivos y en la sobrevida de las personas, y también se está analizando por parte de economistas por el impacto en la calidad de vida. El turismo en particular ha visto una disrupción, deteniendo la economía del turismo y hasta el 50% del Producto Interno Bruto. En este sentido, Latinoamérica y el Caribe, por ser el turismo tan importante, han sentido el impacto. Estamos pensando en nuevas formas para generar ideas para el sector del turismo, diseñando modelos que serán más inclusivos y diversos y también puedan impulsar acción y evitar el impacto de la degradación por el cambio climático. La zona LAC es la más biodiversa del mundo. Creo que el 40% de la biodiversidad del mundo está en la zona y 25% de los puntos calientes de biodiversidad del mundo. Esta región obviamente es muy dependiente de generar no solo modelos de mercadeo, sino el ecosistema, los servicios que se necesitan para este sector y las comunidades que dependen del turismo. Por ejemplo, la protección y el acceso al agua. Belice, que es el país huésped del evento, por ejemplo, dependen mucho de el desarrollo económico de la zona. Así que el manejo adecuado es clave y hay que cambiar los paradigmas que comúnmente amenazan el paradigma del sector.
Así que la discusión hoy es discutir las medidas para el sector de turismo hacia unos modelos más sostenibles y también maximizar los beneficios socioeconómicos a través de las inversiones. La discusión también se va a enfocar en el sector de turismo y cómo puede ser parte de la innovación, facilitando la inversión y promover una oferta más sostenible y más amigable con el ambiente, en línea también con los esfuerzos nacionales para abordar los cambios climáticos. Así que les dejo con esto y sin más, le pasaré el micrófono a Ana. Realmente me emociona mucho esta discusión. Gracias. Muchas gracias. Y la segunda persona que introducirá la sesión va a ser el señor Adrián Bonilla. Muchas gracias, Ana. Para mí es una fuente de gran satisfacción poder compartir este ámbito virtual con todos ustedes. Como Fundación EULAC es un placer realmente mirar la reflexión y lo que se puede lograr en turismo en Latinoamérica y el Caribe. Voy a cambiar al español. Esta experiencia que nosotros hemos tenido con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina ha sido extremadamente enriquecedora por varias razones. En primer lugar, porque ha permitido explorar el nexo, el vínculo que existe entre las políticas de desarrollo y las capacidades tanto gubernamentales cuanto de las sociedades latinoamericanas y del Caribe particularmente para resistir un evento tan dramático y de las magnitudes que ha tenido la pandemia en la región. Lo que nosotros hemos observado en toda la región ha sido un golpe económico tremendamente fuerte. Han caído los precios de los bienes primarios sobre los cuales la región levanta los ingresos fiscales y de buena parte de la sociedad. Han caído los precios de los bienes energéticos y han caído los precios de los servicios que se producen en la región. Esto ha sido particularmente intenso en las sociedades más vulnerables. Y en el sector en el que nosotros estamos en estas semanas, con esta serie de eventos trabajando, en el sector turístico, esto ha sido igualmente de forma dramática, extraordinariamente intenso, porque los viajes se restringieron, porque las posibilidades de desplazamiento son limitadas, porque las inversiones se detuvieron. Y esto es importante porque hay muchos países en América Latina y en el Caribe, pero también en Europa, que es otra de las regiones a las cuales la Fundación atiende en sus áreas de concentración, que dependen de la capacidad de brindar servicios. Entonces, en primer lugar, ha sido extremadamente interesante el observar cómo reaccionaron las sociedades. En consecuencia de esto, un segundo elemento que podríamos mencionar es la capacidad de resiliencia y la posibilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias de varias de nuestras sociedades ha sido extraordinaria. Pero todo esto, sin duda, ofrece una serie de desafíos de política pública que tenemos que, de una u otra manera, que afrontar. En el ámbito en el que trabaja la Fundación EULAC, que es un organismo internacional constituido por los países de América Latina y el Caribe, agrupados en la CELAC, y por los países de la Unión Europea, ¿no? Las posibilidades de generar políticas públicas y lazos de cooperación pasan por las definiciones establecidas por sus gobiernos que se concentran en varios temas que pueden expresarse alrededor de la idea de recuperación sustentable, resiliente, sostenible en el momento actual. Y la industria turística no está alejada, todo lo contrario,
de este tipo de políticas, porque es una industria extremadamente vulnerable al cambio climático que se expresa con mayor fuerza en situaciones de áreas vulnerables, como por ejemplo las del Caribe. La posibilidad de explorar cuáles son políticas públicas que permitan la recuperación de las comunidades, de las personas, cuáles son políticas de cooperación que sobre la base de la sustentabilidad pueden establecerse y la posibilidad de ayudar produciendo información de calidad en el proceso de toma de decisiones de sociedades y gobiernos ha sido parte de esta maravillosa experiencia conjunta que nosotros hemos tenido con los colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su concentración para América Latina. Quiero agradecer especialmente en esta ocasión al gobierno de Belice por su preocupación y por la interacción que ha tenido con las dos organizaciones para la organización de este evento. Estoy seguro de que las deliberaciones que tendremos en la tarde de hoy en Europa y en la mañana en el Caribe van a ser de sumo provecho para todas las partes involucradas y les agradezco mucho por estar presentes en este evento en estos momentos. Agradezco, por supuesto, a nuestros socios y a todas las personas que nos acompañan en calidad de panelistas. Thank you very much, Adrián. Now it is my... Muchas gracias, Adrián. Ahora es mi honor y placer darle el micrófono al ministro de Turismo y las Relaciones de la Diáspora, Su Excelencia Anthony Mahler de Belice. Muchas gracias por recibirme. Hubiese preferido tener este foro y sesión en persona, pero seguimos luchando contra el COVID y esperamos que ya el 2023 todo se recomponga, aunque pensábamos que el COVID sería cosa de un par de meses, pero bien, ya vemos que ha tenido un impacto, especialmente aquí en Belice, en nuestro país y nuestras comunidades. En mi vida anterior, trabajaba en la Junta de Turismo de Belice y veíamos 5 huracanes a distintos niveles. Vimos también SARS y otras cosas, pero nada ha diezmado el turismo en Belice como la pandemia del COVID. Así que estamos empezando desde cero, pero tenemos mucho optimismo para el 2022 y más allá. Buenos días a todos los conferencistas y participantes. Realmente es un honor estar con ustedes el día de hoy, esta mañana, y a todos en sus horas locales a nivel global. Y es un honor estar aquí en la Conferencia de Turismo Sostenible para Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea. Muchas gracias al señor Adrián Bonilla y la Fundación EULAC y al señor José Osorio y la PNUD por todos sus esfuerzos en organizar estas reuniones y reunirnos realmente para apoyar en estos momentos tan difíciles. El día de hoy tenemos mucha experiencia de parte de los panelistas y tenemos al señor Armstrong Alexis, el secretario general de la Comunidad del Caribe, la señora Misa Laverile de la Unión Europea en Bruselas, también el señor Alfredo Arellano, el consejero en el sobreambiente del gobierno de México, está en Quintana, México, y la señora Lucía Orozco Rubio, la coordinadora de PNUD en Costa Rica, Caril Heraldo de la preservación de la naturaleza, y hemos trabajado logrando el Blue Band para desarrollar más sostenibilidad entre nuestras comunidades. También tenemos a 2 expertos de Belice en temas de preservación, conservación de la naturaleza, la señora Toledad del Instituto del Desarrollo
y el señor Valemar Andrade, y quienes nos conocemos, bueno, desde hace 13 o 14 años, ¿cierto, Valemar? Quien es el director ejecutivo de la Asociación Sostenible TASA. Colegas, todos nuestros países siguen enfrentando retos grandes de la pandemia COVID-19 y las industrias del turismo han sentido el impacto más que nadie durante el 2020 y más. Bien, pero en muchos respectos el turismo es vulnerable. COVID lo ha comprobado. Hubo un 72% de bajas en las llegadas de turismo en Europa, por ejemplo, 62%, y las Américas también en ese promedio. En Belice vimos una reducción de 72% de un día para el otro de llegadas de turismo por la pandemia. En 2021. Las llegadas fueron menores que el 80% en comparación al 2019. Colegas, tenemos que unir nuestros esfuerzos. Aunar esfuerzos a pesar de estos tiempos inciertos, debemos mantenernos resilientes y seguir trabajando. Para muchos países, naciones pequeñas, el turismo es realmente importante. En mi país representa el 40% de nuestro PIB y también el empleo. Realmente el turismo emplea muchas mujeres y hombres, y también es parte de la estrategia de desarrollo nacional. Esto lo vemos en el Caribe, en Latinoamérica y en otros estados, islas pequeñas en desarrollo. El turismo también ayuda a intercambiar ideas, promover la paz, comprensión en distintos países y culturas. Mientras miramos la economía del turismo, debemos ponerle atención específica en los temas ambientales del turismo. Temas como el cambio climático, las mareas y todo lo demás que representan amenazas a la sostenibilidad de la industria del turismo. Belice tiene toda la reserva de la marina y tiene un sistema que ha visto 196% de incremento desde 2009 al 2019. La sociedad de Belice comaneja unas áreas marinas muy grandes, muy amplias. Vimos 80% de incremento de visitas en ese periodo del 2009 al 2019. La cumbre global del clima COP26 abordó las consecuencias del cambio climático y en temas de regular el clima. Muchas de estas decisiones miran la naturaleza de lograr la meta del 1.5 y anima a los gobiernos a que apoyen soluciones basadas en la naturaleza para adoptar distintos métodos en sostenibilidad. Los líderes están mirando acciones que tienen que estar bien enfocados a la respuesta a la crisis climática de formas más sostenibles y que sean fomentadores de mejor calidad de vida en estas zonas. La naturaleza merece financiamiento para ayudar a los países más vulnerables y también aunarnos a los esfuerzos del Acuerdo de París, donde se comprometieron cierta cantidad de fondos para estas acciones. Y mirar las políticas que se discutieron en Egipto. Estamos viendo
el tema de los más vulnerables para poder lograr las metas sostenibles. Belice actualizó las contribuciones nacionalmente. El mundo está mirando la naturaleza como punto de enfoque. Belice se enfoca en la protección y la restauración de la naturaleza para el 2030 con protección plena y recuperar los sistemas de bosques y los ecosistemas en general con el portafolio de la protección y desarrollar la restauración de mares. Y queremos mostrar lo resiliente que es la industria de turismo y de viajes. Es el momento para mirar soluciones basadas en la naturaleza. Es el momento de invertir en el turismo sostenible. Es el momento de mostrarle amor al mundo. La naturaleza es un enfoque para Belice, está incluido en nuestro himno nacional. Realmente la naturaleza es nuestro respaldar en el turismo. 26% de nuestro territorio está bajo alguna forma de protección. Belice tiene una zona de protección de herencia de la humanidad o patrimonio de la humanidad. Tenemos la zona más amplia de Centroamérica de protección natural. Las personas son diversas y vivimos en armonía. Estamos bendecidos, hermanos y hermanas. Pero solamente hasta al principio de este mes pudimos realmente cuantificar parte de esa riqueza natural. Belice comenzó una reestructuración en su sociedad en el último año y recientemente se completó una transacción de $5 millones con Nature Conservancy. Ahora se conoce como el Blue Bond. Esta iniciativa de tendencias ha reducido la deuda de Belice significativamente y ha generado $180 millones de los Estados Unidos para conservación marina. Esta transacción apoya el compromiso de Belice para el 30% de los océanos, fortalecer y establecer el marco para los proyectos de carbono azul. Las soluciones con base en la naturaleza y el turismo sostenible son críticos en este momento. Ahora estamos viendo la luz al final del túnel con gran esperanza para el futuro. Podemos diversificar nuestro suministro de turismo, nuestra oferta de turismo para diferentes destinos y viajes interregionales, generar mayor conciencia y tener un comportamiento más sostenible entre nuestros visitantes. El plan maestro de turismo para Belice debe ayudar con todas estas soluciones. La industria de turismo y viajes tiene el potencial de liderar la carga para una recuperación. Nosotros lo llamamos la fruta que está más baja. Los retos sociales, culturales y ambientales que enfrentamos son numerosos y complejos, así que no es el momento para tener el turismo y su resiliencia, y ha sido comprobado una y otra vez y nunca deberemos ser excluidos. Por lo tanto, a futuro, y como afirmó el primer ministro en COP26, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la valentía y la fortaleza moral. Ninguno de nosotros puede fallar. Por lo tanto, se encomienda a nosotros y el sector de turismo que hagamos nuestra parte, no solamente en reconstruir nuestras economías, sino que igualmente mejorar nuestra equidad social y la responsabilidad de nuestro sector de turismo para ser ambientalmente responsables. La industria del turismo definitivamente puede ayudar a sacar a nuestra gente de la pobreza
construir puentes entre las barreras socioculturales y afirmar nuestro compromiso como nación para la sostenibilidad ambiental. Este es un momento para mayor colaboración, compartir experiencias y aprender de cada uno para que podamos recuperarnos juntos. Así que hoy esperamos la discusión importante y las estrategias, la innovación y las experiencias de nuestros colegas estimados. Trabajemos en conjunto para poder tener mayor biodiversidad y recursos naturales para poder reiniciar nuestras economías. Gracias por su tiempo y espero ansioso las discusiones. Que tengan buen día. Muchas gracias, honorable ministro de Turismo, Anthony Mahler. Creo que usted ha establecido ya un terreno para la discusión que tendremos hoy al darnos esta conciencia de estas vulnerabilidades, en particular de las pequeñas islas y los estados del Caribe interamericanos, y también ha establecido un cimiento en términos normativos, hablando del Acuerdo de París y el COP26 que acaba de terminar hace unos pocos días. Y también muchas gracias por abordar los compromisos que su país ha estado tomando en los últimos años, y ahora todas las normas que ha actualizado su país en el contexto de las NDCs. Y como han mencionado, tenemos el placer de tener el día de hoy expertos muy conocedores. Y ahora quisiera pasarle a mi co-moderador, Montserrat Chiote, quien es especialista técnico en adaptación climática en PNUD. Muchas gracias, Ana. Y ministro de Belice, y a usted, honorable Anthony Mahler, gracias por sus palabras al principio del panel, y queremos construir con base en los temas que nos ha mostrado. Entonces, a la luz de esto, es un placer para mí presentar esta discusión para mostrar qué ha hecho la región para innovar el sector del turismo y promover la inversión del capital natural para tener una mejor resiliencia. Tenemos excelentes panelistas quienes son líderes y han demostrado cómo la inversión en el capital natural y soluciones de naturaleza son viables, son representantes de organizaciones regionales, nacionales e internacionales, pero también practicantes que han promovido un modelo de turismo más incluyente, demostrando que no solamente se trata de políticas ambientales, sino también es inteligente tener una planeación financiera para el sector. Y en algunos casos, como en este momento, como nos ha dicho el honorable ministro, la mejor manera es proteger al sector de los choques a futuro que vendrán, como se manifiesta el cambio climático en la región. Teniendo esto en cuenta, quisiera presentar a nuestros panelistas. Doctor Armstrong Alexis, su rol es relevante, en particular considerando la gran economía caribeña y que depende mucho del sector turismo. Tenemos a Michelle Gabriel, que es el ministro de Turismo en la Comisión Europea y director general de la Comisión Europea. Ella tiene gran experiencia en liderar los mercados de la Unión Europea hacia la sostenibilidad, trabajando con las pymes. Y el señor Alfredo Arellano, quien es el asesor del ambiente del gobierno de Quintana Roo en México, quien ha generado innovación y desarrollo en inversiones en una política de aseguramiento para el sector. Jimena Escobar Fadul, quien es líder en turismo regional de Nature Conservancy y quien ha liderado varias estrategias con el sector privado en la industria del turismo, innovando hacia el sector y también dando inversiones para un capital natural. Giselle Mahou, director de el desarrollo y ambiente en Hyde, también trabajando en Belice, quien ha liderado el turismo como una alternativa de supervivencia en el ecosistema del turismo. Ana Lucía Orozco Rubio, de Costa Rica, quien es parte
de la identificación del rol del turismo, aumentando el capital nacional en conservación y varios modelos de interés que ayudan a mayor inclusión y sostenibilidad. Y también con la Asociación de Casa y Belice, quien ha innovado y mayores inversiones financieras para las áreas y diferentes estrategias de generación de ingresos en el turismo. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos un gran panel y me entusiasma llegar a las preguntas ahora. La primera será hacia el doctor Armstrong Alexis de CARICOM. La primera pregunta sería, con frecuencia hablamos de la importancia del turismo sostenible, pero realmente no nos enfocamos en el por qué. Y si pudiera darnos, secretario, su perspectiva regional y por qué es importante para el Caribe cambiar este paradigma en el modelo de turismo anterior y cuáles son los retos del sector de turismo que se han tenido para poder enriquecer su capital natural. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a mis panelistas, buenos días al ministro. Es un placer conocerles a todos, así sea virtualmente, y espero que personalmente muy pronto. Mis colegas de la PNUD solamente se han unido recientemente al secretariado del CARICOM y es un placer estar aquí en nombre de la Comunidad del Caribe para este programa de desarrollo de las Naciones Unidas y a los participantes de este webinar. Primero que todo, permítanme agradecerles por organizar una discusión tan importante y registrar mi aprecio en nombre de la Comunidad del Caribe por la invitación que nos han dado para compartir algunas ideas sobre este tema tan pertinente. El turismo, como saben muchos de ustedes, tiene 14.8% del PIB de la región y es el único flujo de ingresos para muchos de los Estados miembros. Esto, desde el 2015 han cambiado las cifras. Los países que más dependen del turismo en Caribe, Antigua, Barbados, 70%, Bahamas, 46.9% y Barbuda, 39% respectivamente. Y Belice está en un 40% del PIB que viene del turismo anualmente. La región es huésped de más de 25 millones de personas visitantes, quienes ganan en base anual un ingreso muy significativo. Así que el turismo es esencial para el avance de la región del Caribe. Colegas, la pandemia de COVID-19 impactó negativamente las tasas de crecimiento y las cifras PIB de todos los países CARICOM. Las tres economías que dependen de turismo, Antigua y Barbados, han tenido 17.6% de disminución, Bahamas 45% de crecimiento negativo en el 2020. En Barbados, por ejemplo, sus ingresos cayeron en 71% y los cruceros bajaron en 64%. En Saint Vincent y las Granadinas se resultó de una pérdida de trabajos de unas 27,000 personas. Los ingresos de la región cayeron en 90% y el empleo cayó aproximadamente 67% en toda la región. El modelo en el que dependíamos para el turismo, sin embargo, ha explotado los recursos naturales y activos, nuestras playas, nuestros hábitats, nuestros sitios naturales. En Santa Lucía, por ejemplo, las montañas azules de Jamaica y en Barbados, Harrison's Cay. Este modelo supone que se entiende que el capital natural que tiene el Caribe está al frente del turismo a nivel global. Pero un estado en desarrollo isleño conoce las vulnerabilidades que ocurren con el cambio climático. Nuestra región es una de
las que contribuyen menos a la emisión de carbono. Y hemos identificado, sin embargo, que somos los más vulnerables al impacto del cambio climático. La erosión costera, la limpieza de los corales, todos estos están bajo el capital natural de nuestra región. Y dado el turismo, muchas de las economías de los Estados miembros CARICOM ahora están en el precipicio de una catástrofe ambiental y económica que tendrá un impacto monumental en nuestro hábitat, al igual que en la infraestructura y la inversión de capital que está bajo el curso de nuestros territorios caribeños. Y eso, en últimas, afectará las vidas y supervivencia de todos nuestros ciudadanos. Colegas, no tenemos mucha elección aquí, sino que ser serios en nuestro compromiso con una agenda no ambigua para unas soluciones con base en naturaleza que aseguren un beneficio sostenible para el sector turismo en el Caribe y para los ciudadanos del Caribe. Tenemos en cuenta que enfrentamos algunos retos, algunos de ellos están dentro de nuestra esfera de control directo, mientras que otras requerirán un compromiso global. Viniendo al COP desde el 2016, el reto que enfrentamos es la reticencia de los compromisos para poder tener en 1.5 grados de calentamiento global como tope. Si no se logra esto, la sostenibilidad de nuestros activos naturales no será posible. Y no solamente es que el turismo no será sostenible, nuestra existencia como personas estarán en juicio. Los retos que están dentro de nuestro control incluyen las políticas regionales sobre el turismo sostenible, los cambios culturales para tener más énfasis en un maridaje entre la conservación y el desarrollo y una democratización y liberalización del escenario turístico para tener una participación activa de las comunidades y de los ciudadanos en general. Confío en que el trabajo que el secretariado de CARICOM está liderando ayudará a abordar la sostenibilidad en el sector turismo, pero tenemos que asegurarnos, colegas, de que haya una profundidad y amplitud del entendimiento, compromiso y acciones para la protección de estos activos naturales que incluyen la atención a nuestros ecosistemas costeros, los manglares, los humedales, los lechos marinos. Todos estos son defensores contra lo que son las tormentas, la erosión y el viento. Si la amenaza existencial del impacto asociado del cambio climático no se aborda, lo que ocurrirá es que el esfuerzo local no será suficiente para protegernos y a nuestras soluciones con base en naturaleza y esto será algo que sufrirá sistemáticamente. Muchísimas gracias por esta respuesta maravillosa y por resaltar el por qué es importante para nosotros proteger nuestro capital natural, no solamente porque es un activo de turismo, sino que también tenemos que crear la protección dentro de la región, pero también la responsabilidad de que se tiene a nivel global. Esto es interesante y con esto quisiera pasar a la pregunta número 2 para el oficial de turismo en la Comisión Europea, porque tienen excelentes ejemplos que nos pueden dar y nos pueden hablar de cuál ha sido el esfuerzo para poder abordar este cambio. Entonces, la Unión Europea se ha considerado un líder cuando se trata de promover las buenas prácticas ambientales y, como mencionó el señor Alexis, ¿qué es efectivo para usted para mover el sector turismo en la Unión Europea? La Unión Europea puede crear unos lineamientos para cambiar esta cultura. ¿Cómo ha funcionado esto para abordar los retos que han sido representados ya por el señor Armstrong? Sus ideas son muy bienvenidas, señora Misa Lavarile.
Es un placer hablar hacia el mundo entero. Quisiera continuar en español, pero no lo he hablado hace mucho tiempo, así que quisiera tener más tiempo, pero no es así. Quisiera tener tres aspectos que creo se unen y estamos impulsando hacia una transformación del sector. Lo llamamos el ecosistema turístico en la Unión Europea. Y si tenemos preguntas, no hay problema, incluso mejor podemos ir en más detalle. La Comisión Europea no tiene el poder para regular el turismo porque depende de los gobiernos, pero sí tenemos el poder. La Comisión Europea es un animal gigante. Tenemos muchos departamentos y yo trabajo en la parte de servicios de pymes, emprendimientos turísticos, etcétera. Pero otros servicios sí pueden implementar ciertas cosas. Tenemos una estrategia con nuevas reglas bastante ambiciosa, el Green Deal, el Tratado Verde y en 2023 queremos ser neutrales a nivel de climas y muchos dicen, bueno, es una utopía, pero tenemos muchas estrategias para llegar a ello y las estrategias realmente son globales, incluyen biodiversidad, plásticos, empaques, alimentos, sostenibilidad, la cadena sostenible de suministro. Hay muchas cosas. Está el financiamiento verde que estamos empujando mucho y la estrategia industrial que nos va a poder impulsar hacia distintos sectores de nuestra economía para ser más verdes. Y estamos cambiando las reglas. Es lo que podemos hacer y ese es el marco. No nos estamos enfocando solo en el turismo, sino para toda la economía, porque esa es la forma de hacer progreso ahora, más hacia el turismo. La Comisión ha decidido empujar más y más ambiciosa y ha decidido que en cuanto al clima, transporte y la energía hay que cambiar las reglas un poco antes para cortar las emisiones en el sector de transporte y estamos mirando el transporte y la construcción que son el 95% de las emisiones. Hay que reducirlo al 55% para el 2017. Así que son 8 años en el futuro y hemos hablado con el sector de transporte. Estuve en una reunión la semana pasada con los cruceros, la aviación y realmente están, pues, es un reto muy grande, es una lucha grande para ellos y hay que cambiar los modelos. La aerolínea Vueling española la semana pasada voló desde Barcelona a Sevilla con un combustible sostenible. Es algo que se hizo por primera vez, estamos muy orgullosos. Así que bien, fue emocional, obviamente, un buen cambio. Así que los cambios sí están sucediendo y es porque la comisión como un todo se está enfocando en la reducción. En el turismo específicamente, estamos estableciendo una visión, una política y estamos creando unas guías, unos lineamientos con el apoyo de los gobiernos y los parlamentos. Y en enero creamos un nuevo documento, un documento de trabajo. No sabemos si es una estrategia, un plan de acción, etcétera, pero es una nueva visión para el turismo en 2027 y es lo que queremos realmente empujar. Y va a haber unos objetivos para el 2030, cómo lograr con acciones, medir los indicadores y lo que hacemos es, bueno, ese es el problema, eso es lo que queremos lograr. Y algunos ejemplos de esas estrategias es traducido al turismo en ese documento y vamos a tenerlo establecido como comisión. Hay mucho más que se puede hacer para los que gestionan los destinos y las industrias. Y los compromisos sociales para
movilizarnos hacia esa dirección. Mencioné destinos y sabemos que tenemos buenas prácticas en Europa y tratamos de reconocerlas. Tenemos algunos temas que surgen todos los años, por ejemplo, la parte de sostenible, que, esperen un momento aquí, alguien llama, pero es para pueblos pequeños. Y, por ejemplo, si ganan un premio, se vuelven pioneros de sostenibilidad. En Dinamarca, un pequeño pueblo ganó el premio y creamos visibilidad. Y también tenemos competencias para ver la sostenibilidad no solo verde, sino inteligente. Las ciudades que han ganado este año en el turismo inteligente es que son inclusivos y creamos un cambio del patrón del gobierno para que las gestiones de destino no solo hagan mercadeo y promoción, sino que hablen con las autoridades regionales, las universidades, el sector privado, gestionan la estrategia para que las comunidades locales estén involucradas y les preguntan, bueno, ¿cuánto turismo es aceptable? ¿Cuánto es sostenible? ¿Y cómo podemos lograr que una porción más grande sea sostenible? Así que un cambio de este patrón es innovación y lo hacemos todos los años. También en Valencia, en España, vamos a hacer otros premios y en Francia también. Bien, otra cosa que hacemos para apoyar la transición, y bueno, voy a mencionar una cosa que no hacemos porque sabemos que hay mucho por hacer todavía y lo que espero que ustedes nos puedan enseñar y quizá ustedes tengan algo y nosotros no, para medir el impacto de turismo en la parte ambiental. Estamos creando una nueva acción para apoyar a pymes, porque ustedes saben, en Europa son la parte grande del turismo o la mayor parte del turismo y hay que medir el impacto que tiene el turismo porque desarrollamos indicadores, pero cuando colectamos, recopilamos los datos para medir este impacto, es algo que todavía debemos hacer y hay que progresar en este tema. Bien, no quiero demorarme mucho más, pero la comisión está trabajando fuertemente para reaccionar a esta situación. Han oído la nueva generación U. ¿Y qué significa esto? Bueno, 750.000 millones de euros que damos a estos Estados miembros, pero no solo pagar, sino invertir y reformar. Y que los estados, las naciones tienen que aplicar el dinero hacia lo verde y sostenible. Queremos que inviertan en la reforma, en el cambio de cómo se hacen las cosas y también queremos que cambien hacia la sostenibilidad y hacia lo digital. Y no solo digital porque es bonito, sino es la forma de llegar a la sostenibilidad, es lo que estamos haciendo. Y los gobiernos y los estados miembros, y bueno, no quiero meterme en temas muy técnicos, pero los gobiernos tienen 60% como turismo, como un enfoque en turismo. Y bueno, no todos tienen el mismo abordaje al turismo y yo soy de Italia, entonces para Italia, por supuesto, el turismo es gigante y es el respaldo de toda la economía. Para Grecia y España también y para muchos otros países pienso que es muy buen resultado. Estamos proveyendo un marco regulatorio, una orientación a las políticas para construir con los aliados. No solo escribimos las reglas, sino que participamos y atendemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es maravilloso, nos diste muchísimo información sobre los hacedores de política y los gobiernos y cómo pueden tomar decisiones. Y hablaste de una visión no solo para transformar el sector de turismo, sino una visión más amplia hacia lo económico y luego se traduce de forma que se puede gestionar por parte de las organizaciones de turismo de forma inclusiva, con lineamientos y demás. Es tan interesante porque
Sabemos hacia dónde queremos ir, pero es muy difícil implementarlo, especialmente en países con menos recursos. Creo que el sector privado puede aportar mucho y con esto voy a abrir a la pregunta del señor Alfredo Arellano, porque viene del gobierno de México y realmente se están enfocando mucho en cuanto a cómo los gobiernos pueden liderar. Bueno, el señor Arellano, el estado de Quintana está en una zona muy sensible al cambio climático y por supuesto es muy dependiente de las playas y el turismo se consideran las mejores. ¿Nos puedes contar un poco más sobre la inversión que se está haciendo por parte del sector de el turismo y lo que está haciendo el gobierno para pasar a lo sostenible y a los ecosistemas, sabiendo que el Estado ha invertido bastante? ¿Y cómo deciden abordar la parte de ecosistemas? Sí, muchas gracias. Buenos días. Quiero aprovechar la traducción al inglés para hablar en español. No sin antes agradecer a UNDP esta invitación y al gobierno de Belice a participar con todos ustedes. Antes que otra cosa, me gustaría darles unos datos que son muy importantes para entender la dinámica del turismo en Quintana Roo y sus destinos turísticos, que son muy conocidos como Cancún, Tulum, la Riviera Maya, Cozumel. En el año 2019 recibimos un total de 15.1 millones de turistas y 7.2 millones de cruceristas en el estado. El estado cuenta con una capacidad de 107.128 cuartos de hotel, lo que implica una derrama económica por arriba de los 15 millones de dólares. Si entendemos esta dinámica, también tenemos que entender que este turismo es dependiente del medio ambiente de Quintana Roo. Lo que vendemos es sol y playa y lo que vendemos es paisaje, es naturaleza. Entonces, hay que tener es importante, pues, desde las estructuras gubernamentales, entender que los servicios ecosistémicos que brindan los arrecifes de coral, los manglares, las selvas, las dunas costeras, tienen una importancia importantísima. Y también en los últimos años hay que reconocer el papel de los gobiernos subnacionales en este sentido. Tradicionalmente en las costas, en los mares de México, el gobierno central, el gobierno federal, es quien tiene el mayor mandato hacia ello, pero en los últimos años el gobierno del estado ha estado impulsando un papel más preponderante, más importante en el desarrollo de instrumentos y en la conservación de los elementos naturales. Y con esta premisa, en el 2016, el gobernador Carlos Joaquín ofreció en su campaña política la siembra de un coral por cada voto recibido. Esto fue un compromiso que se hizo y que se impulsó hacia los siguientes años. En el 2016 se constituyó el Fideicomiso para el Manejo Integral de la Zona Costera, Seguridad y el Desarrollo Social en Quintana Roo, como un instrumento precisamente para poder recaudar fondos y darle una continuidad y transparencia a los recursos. Hacia el 2019, gracias al apoyo de The Nature Conservancy, la reaseguradora Swiss Re y con la información que habían generado las instituciones de investigación en torno a la importancia del arrecife y a los daños que huracanes, tormentas generan hacia ellos, se pudo definir y diseñar un seguro paramétrico. Voy a explicar brevemente cómo funciona este seguro paramétrico. Básicamente son tres variables. El parámetro, que se consideró la velocidad del viento, a partir del cual hay un daño severo a los arrecifes de coral, y esto implica una inversión que normalmente no se tiene en el gobierno lista para operar. El segundo parámetro es el área de incidencia, en este caso son los arrecifes de la costa de Quintana Roo, y el tercero es el pago de la compensación. En este sentido, la gran ventaja de los seguros paramétricos es que no hay una evaluación de daños por parte de la aseguradora, simplemente si se cumple el parámetro, que en este caso es la velocidad del viento, el seguro aplica y el pago se realiza.
Tenemos ya 3 años con el seguro paramétrico, que ha ido desde, bueno, estos pagos van dependiendo de la velocidad del viento, desde un 20% del pago de la suma máxima asegurada hasta el 100%, dependiendo de la velocidad del viento, que va desde los 170 kilómetros por hora hasta los 233 kilómetros por hora, donde en este último caso se aplicaría el 100% de la suma máxima asegurada. Y quien evalúa o quien es el testigo en este caso es la oficina del Centro Nacional de Huracanes, de la NOAA, como institución testigo. Y bueno, después de 3 años es importante señalar que han sido 2 compañías de seguro las que han aplicado. En el primer año, en el 2017, fue Seguros Banorte con la reaseguradora Swiss Re, y en 2020 y 2021 fue el primer año fue Seguros Afirme, el segundo año fue Seguros Banorte, con las reaseguradoras Hanover Re y Global Parametrics. En el año pasado, en 2020, con el huracán Delta, que registró vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora, se detonó un pago de 17 millones de pesos, equivalente a unos $850,000. Y bueno, no me extiendo mucho, simplemente también señalar que este instrumento ha sido innovador a nivel mundial y que esperemos que como este puedan seguir funcionando otros más en el mundo. Cierro un instrumento muy rápido, que son los ambiental, que es un instrumento que a nivel de los municipios costeros del estado se ha estado implementando ya hace un par de años para atender temas como el arribo de sargazo en las playas del Caribe, para la atención de residuos sólidos y otros temas ambientales en la costa. Este se aplica es aproximadamente $1 lo que se cobra por noche de hotel a los turistas, y esto se está implementando, insisto, para temas de medio ambiente. Muchas gracias. Voy a cambiar a español porque después de esta gran presentación, para poder, muchísimas gracias, Alfredo, por justamente esta visión. Creo que lo que ha hecho el estado de Quintana Roo con TNC y con Swiss Re, y no sabía que estaba también FIRA y Banorte metidos, es completamente impresionante. La verdad es que creo que no se había pensado a veces que el financiamiento verde pudiera tener este tipo de mecanismos, y la verdad demostrando cómo existe un papel interesante para los gobiernos locales a nivel subnacional para poder impulsar este tipo de mecanismos de inversiones, reconociendo el valor de su capital natural, como dices tú bien, depende de este concepto de paisaje, y sobre todo también demostrando que se puede cobrar ese tipo de derechos al mismo turista y el turismo no le preocupa pagarlo. O sea, sí existen estos mecanismos de compensación que el turismo está dispuesto a trabajar y que nos permite también ser un poco menos temerosos para poder incluir el costo del capital natural y su saneamiento dentro del turismo. Muchísimas gracias. Con eso, with this in mind, I will now switch back to English to ask. Ahora paso a inglés a la siguiente pregunta. Con la innovación que se ha hecho en Belice y Quintana Roo, la señora Jimena va a participar y, como se ha mencionado, han sido líderes para rastrear lo que se hace en turismo sostenible. ¿Puedes hablar un poco más sobre el valor y cómo se invierte en el capital natural? ¿Cómo hace el gobierno? En este caso hemos oído sobre los gobiernos y cómo lideran, imponen la marcha, pero ¿puedes mencionar más sobre la respuesta que crean ustedes? Sí, gracias, Montserrat. Voy a responder en inglés, así que voy a preparar la respuesta en inglés. Para los latinoamericanos y los hispanohablantes en el Caribe. And now I switch to English. Ahora paso al inglés. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para hablar un poco más sobre cómo apoyamos al turismo sostenible con distintos instrumentos. Bien, han mencionado dos.
dos ejemplos sobre la conservación y los sistemas y instrumentos. Ya se mencionó lo de Belice y los bonos azules y la deuda y con iniciativas de conservación para lograr 30% de protección al hábitat de la costa de Belice. Y como se mencionó, es una parte muy importante de la conservación natural en Belice. También, como dijo el señor Alfredo, los seguros, los instrumentos de seguros que hemos desarrollado en colaboración con otros aliados en México para contribuir a la restauración y el seguro y mecanismos de seguro para la naturaleza como activo. Después de estos dos ejemplos, voy a hablar un poco más sobre otros proyectos que hemos mirado en el Caribe y estamos implementando. Y entonces se reconoce que trabajar en el sector turismo es un gana-gana. Sabemos que la región depende del sector turismo y la mayoría de esto ocurre en la costa. Más de 25 millones de turistas al año visitan la región. Esto es en el Caribe, con la mayoría con su tiempo en las áreas costeras. Por eso el turismo es un beneficiario clave del ambiente costero marino. Hay un estudio donde cuantificamos el valor de los corales contribuyendo al turismo. Con base en este estudio, vimos que las contribuciones del turismo era un 15% del PIB del Caribe y 13% de los empleos en la región. Entonces, esto pone al sector turismo como un beneficiario clave del capital natural que da un incentivo para invertir. Entonces, esto es importante después de la pandemia COVID-19 y los esfuerzos para la recuperación verde. Esto se demostró por un estudio que es parte también de TNC. Desarrollaron un estudio este año donde tenían información de unos 29,000 viajeros en más de 30 países y esto indica que la pandemia COVID-19 ha sido un punto crucial para que se comprometan con la sostenibilidad los viajeros. 83% de los respondientes mostraron que les interesaba los viajes sostenibles. Entonces, el tener el incentivo de la industria del turismo en el Caribe, en el mundo realmente, para comprometerse con los viajes sostenibles y la conservación costera marina. Entonces, creemos que la inversión de los sectores privados y públicos serán contribuyentes claves para llegar a las metas de conservación en el mundo y en el Caribe, según mi experiencia, que es donde yo trabajo más. Ahora tenemos una ventana de oportunidad emocionante para trabajar con la industria del turismo para desarrollar nuevas prácticas, integrando específicamente la conservación de los corales y la restauración. Hemos trabajado en esto en la región Caribe. Con base en esto, queremos compartirles dos ejemplos de lo que estamos haciendo en el Caribe. Tenemos Booking.com y una asociación con ellos que les interesa mucho los viajes sostenibles y con este proyecto tenemos lo que se llama un viaje regenerativo, que es trabajar en sostenibilidad, contribuir a la conservación, a la restauración con experiencias prácticas. Han propuesto financiación y capacidad para la República Dominicana para desarrollar experiencias de turismo con partes involucradas locales. Con el sector de buceo. Estamos desarrollando experiencias con el sector turismo, contribuyendo a la restauración de los corales. Estamos haciéndolo para asegurarnos de que los socios locales y sus actividades se basen en las ciencias disponibles y prácticas disponibles, mejores disponibles. Y estas experiencias son comercializables. Son para los centros locales de buceo, que implementan estas experiencias. Este es un ejemplo nuevamente de cómo Booking está interesado en contribuir al turismo sostenible con proyectos específicos. El segundo ejemplo que traigo hoy es nuestra asociación con la Asociación de Turismo del Caribe, CHTA, y
TNC. Tenemos un memorando de entendimiento con la Asociación de Turismo y Hoteles del Caribe que se basa en cómo el turismo y la conservación pueden trabajar en conjunto para contribuir al capital natural. Como parte de esta asociación tenemos un proyecto financiado y en asociación con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, UNEP, y este proyecto se enfoca en evaluar los retos y las oportunidades colectivas para poder apoyar la recuperación de COVID. Entonces, alineado con este panel. Con este proyecto tenemos una investigación de opinión pública entre partes involucradas en la región del Caribe. Con base en la investigación hemos identificado necesidades y oportunidades del sector del turismo para poder implementar los proyectos de conservación y restauración. Sabemos que hay un interés en el sector turismo para implementar este proyecto. Ya están haciendo parte de estos proyectos de restauración, pero hay poca capacidad técnica principalmente para implementar estos proyectos. Entonces, con base en esa necesidad, hemos estado desarrollando lineamientos para acompañar estos implementadores para desarrollar y firmar estos proyectos de restauración. Entonces, por último, en cuanto a la parte de la pregunta sobre el gobierno reconoce que el turismo y la conexión con el ambiente natural es un contribuyente importante para la economía local. Creo que esto se ha compartido y es obvio para todos. Tenemos compromisos internacionales y estamos comprometidos con el Objetivo de Sostenible Desarrollo 14 con el ambiente marino. Básicamente, muchos de los retos y barreras incluyen la capacidad. No hay capacidad dentro de los socios locales. Por ello, estamos trabajando para construir esa capacidad y acompañar los nuevos sectores que no han pensado en la conservación y no tienen la capacidad técnica para implementar estos proyectos en una manera sostenible y eficiente. Y con esto cierro mi comentario. Gracias. Gracias, Jimena. Es muy emocionante el trabajo y mi primer punto de seguimiento sería que en el futuro nos compartas estos estudios de mercado y las evaluaciones de ecosistema, porque esto es algo que no todos tienen bajo el radar y creo que es clave para crear esta visión, demostrando que es factible como ha hecho la Unión Europea. Entonces, gracias por ello. Y también nos lleva a un punto donde todos tienen una idea. No solamente se trata del sector privado, como han demostrado, hay una gran brecha de capacidad y como practicantes tenemos un rol en asegurarnos de que el sector privado no vaya solo y que realmente cree un valor agregado para los ecosistemas, para el capital natural, para asegurar resiliencia. Y habiendo dicho esto, quisiera hacer una pregunta a Vicilia Macum, que directora de Time. Ha demostrado un estudio muy interesante del rol que tiene el ecosistema, el ecoturismo para el ecosistema. Hay un paradigma que debe ser incluyente, protegiendo el capital natural y proteja las economías locales. Yo sé que TMC lo ha demostrado, pero desde tu experiencia a nivel local y con la visión que tienes, ¿cómo es que este turismo y conservación puede coexistir y cómo pueden tener esta relación simbiótica para promover el turismo como un proveedor para el capital natural? Celia, perdón, vamos contigo. Gracias por darme esta oportunidad de compartir. Tachoirs ha estado existiendo desde el 99, entonces hemos hecho mucho con el ecoturismo y con el cambio. Hemos comenzado con construir la capacidad de nuestras partes involucradas para poder ofrecer los servicios que son necesarios, así que hemos capacitado varios guías turísticos. Tenemos Fly Fishing en Belice. Hicimos mucha capacitación en servicio al cliente, también en coctelería, pero también dimos herramientas para capacitación. Inicialmente desarrollamos
con base en las capacidades naturales. Teníamos días de buceo, también deslizamiento por los ríos, cascadas, y cambiamos para atraer los grupos universitarios de Estados Unidos y Canadá, quienes están interesados en disfrutar la naturaleza, pero también interesados en participar en actividades educativas, en proyectos de servicio comunitario, proyectos relacionados con conservación, como reforestación, monitoreo de manatíes, lechos marinos y también los loros de cabeza amarilla, proyectos de calidad de agua, etcétera. Entonces, el ecoturismo y la conservación conviven. Y creemos que la respuesta a eso es sí. Hemos visto un beneficio económico y ecológico de la conservación y del ecoturismo. Por ejemplo, cuando los grupos de estudiantes visitan y participan en actividades como monitoreo de los lechos marinos, también teniendo monitoreo de manatíes dentro de ciertas áreas protegidas, nos beneficiamos de los sistemas y esto nuestras metas de conservación. Los estudiantes tienen habilidades y experiencia y también se sienten bien acerca de su contribución a la conservación. Entonces, por supuesto, tenemos los beneficios locales que hemos provisto porque nos aseguramos que continuamente estamos involucrados en ello. Entonces, hay una situación gana-gana aquí. Sin embargo, debemos planear y monitorear las actividades para poder lograr las metas. Tenemos que monitorear y planear y además tenemos que tener en cuenta las capacidades actuales y también de los públicos que tenemos y no todos los grupos tienen las mismas metas y objetivos como región y tenemos beneficio local. Entonces, hay áreas protegidas que pueden aceptar personas beneficiándose de esto. Entonces, los visitantes no siempre quieren participar en temas de restauración, también quieren visitar las áreas protegidas que son ricas en biodiversidad. Entonces, hay un rol que jugar en manejar los recursos. Con COVID-19 vimos presiones adicionales en las áreas protegidas, mayor cantidad de pesquería y también debemos tener cuidado sobre manejar el uso dentro de áreas protegidas. Por ejemplo, si tomamos a los visitantes a snorkeling, tienen que ver vidas marinas para ver una buena experiencia. Para mantener la biodiversidad hay que tener un manejo adecuado del área. En el caso de las pesqueras tenemos que implementar esto e invertir en protección de recursos y ver que la biodiversidad atrae esto. Una vez se vean beneficios de conservación y turismo, se vuelven administradores de los recursos naturales. Y estuve no hace mucho tiempo y se volvió esto un destino muy atractivo en Belice y decidí ir con un guía. Dentro de 3 horas pudimos ver pues, peces de buen tamaño y pensamos tenemos que proteger el área para poder seguir teniendo vida en esta área. Y pensé, sí, esto fue lo que hizo, esto es la Laguna Plasencia, de hecho. Si tomamos visitantes de las pesqueras, la idea es tener una buena experiencia y para que puedan tener un pez tienen que manejar el área adecuadamente. Entonces, si se toma un visitante para ver los camiones de vida salvaje, es importante para ellos que vean la vida salvaje, por lo menos la traigan y nuevamente se necesita de cierto manejo para que esto ocurra. Entonces, ¿cómo profundizar la convivencia entre naturaleza y turismo? Yo diría que asegurarnos de que los planes de manejo consideran tanto la biodiversidad y la participación de la comunidad local, dando un beneficio de bienestar a las comunidades locales, reduciendo las desigualdades económicas, comunicando los beneficios de salud derivados de estar en la naturaleza, trabajando en cambio de comportamiento entre locales y visitantes para un mayor aprecio para la naturaleza, monitorear y evaluar
el impacto positivo y negativo del ecoturismo. Aumentar las visitas, no necesariamente esto lleva a una experiencia de calidad. Entonces, constantemente monitorear la capacidad actual y la experiencia de los visitantes. Y por supuesto, podemos implementar el compromiso Blue Bond que mencionó el ministro anteriormente. Así que tenemos que comenzar a implementar esto en este momento. Gracias. Gracias, Celia, por esta perspectiva tan interesante y por resaltar cómo estas situaciones gana-gana pueden ocurrir, pero solamente si hay planes de gestión y capacidad de monitoreo demostrando el rol que tenemos que para crear capacidades para poder monitorear y también estas asociaciones con instituciones de investigación local para crear esta conciencia que no solamente es de cantidad, sino que tiene que ser de calidad también. Y tenemos que estar al tanto de lo que decía Misa sobre la capacidad de cuidado, qué tanto puede manejar un área y crear esta experiencia. No solamente significa que esté mal los ingresos, pero también permite generar resiliencia. Creo que esto es algo que todos mantenemos cuando vemos este modelo. La siguiente pregunta va para Ana Lucía Orozco, quien es coordinadora de BioSafe para Costa Rica. Ana Lucía, la experiencia en Costa Rica es muy interesante, tomando lo que dijo Celia. Han estado trabajando activamente con el turismo rural para generar para capital natural, en particular viendo a la cara de la recuperación de COVID. Hay mecanismos que se han desarrollado para tener un abordaje regenerativo para el turismo. ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Montserrat, y gracias a los organizadores y EULAC y también PNUD y a los panelistas. Voy a pasar a español ahora. Para nuestros hispanohablantes. Gracias por la pregunta. Y creo que sí, como dices, Montserrat, coincide con otra parte de la historia, como estaba mencionando Celia, que es en cómo logramos también en la parte de mecanismos de financiamiento apoyar a través estas iniciativas. Y desde Biofin Costa Rica empezamos con el turismo comunitario y rural desde un punto de entrada tal vez un poco distinto a lo que se ha planteado anteriormente, que lo que nos ha hecho es permitir indagar e innovar respecto a cómo reducir brechas de financiamiento de biodiversidad, que es el propósito, el fin de Biofin, que permita la inclusión de comunidades rurales en zonas de importancia biológica y grupos específicos históricamente excluidos, como son los pueblos indígenas y las mujeres. Es importante mencionar que han sido los mismos, para entender esta brecha de financiamiento, lo que hemos hecho es visualizar cuáles eran las brechas de financiamiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y de la Política Nacional de Biodiversidad, en donde tras un proceso participativo muy amplio, donde participaron los pueblos indígenas y grupos especiales de representación de mujeres en la construcción de esta política pública que fue desarrollada por el gobierno de Costa Rica con apoyo del PNUD, en donde identificamos desde sus propias voces, fueron ellas y ellos, los territorios indígenas, que planteaban la necesidad de apoyar el turismo sostenible como una alternativa de visión donde las personas y la naturaleza coexistan y prosperen. Es una relación diferente a la que vemos y que es el cambio de paradigma que tenemos que apoyar. Esta visión, como les decía, fue manifestada en metas y necesidades específicas que vimos desde entonces que tenían brechas estructurales para su financiamiento. Y es a partir de este proceso participativo en el caso de los pueblos indígenas donde desarrollamos un portafolio de turismo desde la visión indígena en 7 territorios indígenas en la zona sur de Costa Rica como parte de un pilotaje de esta construcción ya de operativización y de búsqueda de mecanismos financiamientos para
operativizar esta Estrategia Nacional de Biodiversidad que busca la resiliencia de esos ecosistemas. También en la parte en paralelo, se estaban desarrollando análisis de brecha de acceso de mujeres para financiamiento en los sectores relevantes para la biodiversidad o de la naturaleza, y es también en este proceso que vamos simultáneamente pues generando también este proceso para los mecanismos de financiamiento. Es importante mencionar que previo a la pandemia ya habíamos visto, y creo que muchos de nuestros compañeros panelistas nos han compartido sobre las brechas estructurales que coinciden con brechas y deudas de desarrollo. Por ejemplo, mencionemos solo uno crítico que creo que todos compartirán en común, ¿verdad? Para el acceso de financiamiento en particular, son los pueblos indígenas y las mujeres los que tienen una brecha respecto a la tenencia de la tierra, por ejemplo, que es la base de muchos de los mecanismos de financiamiento tradicional. Y como han mencionado también, esa temporada de visitación cero y caída drástica del turismo ha afectado a todas las empresas de turismo en general, pero sobre todo ha tenido efectos devastadores sobre las empresas, los emprendimientos pequeños, que no necesariamente tampoco cuentan con estos mecanismos para ser resilientes, para reinventarse frente a estos nuevos retos, y que de pronto dependían quizás algunos nichos de mercado muy específicos para el turismo internacional, por ejemplo, pero cómo reinventarse frente a una posible apertura del turismo nacional. Es por eso que todo nuestro trabajo en Biofin Costa Rica está centrado en esta solución financiera en particular, o este paquete de soluciones financieras en particular, en reducir esa brecha de inversión de biodiversidad y a la vez brindar herramientas para resiliencia e innovación del sector de pequeños emprendimientos turísticos para sobrevivir y también lograr prosperar en el contexto actual. También busca un cambio de paradigma respecto a las organizaciones de base comunitaria, de manera que den un salto desde lo que conocemos como grantpreneurs hacia un verdadero entrepreneur, ¿verdad? Y para darles los mecanismos financieros concretos que estamos trabajando y que ya hemos iniciado o ya hemos corrido implementación, estamos apoyando para turismo sostenible, estamos apoyando primero o desarrollando en conjunto con socios una incubadora de turismo sostenible para territorios indígenas. Esta es desarrollada con nuestro socio del Sistema de Banca para el Desarrollo, con apoyo del Consejo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, y otros actores, tanto a nivel nacional como local, y la cual va a contar con una primera edición a inicios del próximo año. Todavía estamos en diseño y generando esas condiciones que permitan sobrepasar esas barreras estructurales y lograr pues empatar ese anhelo con generar herramientas de innovación. Hay un segundo programa que se llama Créase, que es un programa propio de la Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento, AUGE, de la Universidad de Costa Rica, donde lo que hemos hecho es incidir para incorporar criterios de selección de proyectos que sean con un impacto positivo en la biodiversidad y de género en la priorización y selección de esos proyectos que reciben fondos no reembolsables para la innovación y creación de nuevos consorcios de base turística que buscan la diversificación de la oferta. Un tercer ejemplo es enmarcado en un programa más amplio que les mencionaba al inicio, que busca reducir esas brechas de género en los sectores vinculados con la naturaleza, áreas protegidas, en la parte agrícola, en turismo sostenible, pero específicamente para las mujeres, y se llama el marco del programa es Más Mujeres, Más Natura, que hemos apoyado también desde Biofin, y en ellos hay un mecanismo, un crédito específico que se llama Mujer Natura, que ha sido diseñado junto con nuestras socias de la Fundecooperación para el Desarrollo,
y que tiene financiamiento privado. Y este se trata de un microcrédito específico para mujeres con modelos de negocios que hacen uso sostenible de la biodiversidad, lo cual incluye, como les decía, el sector turismo y es de pequeña escala. También es importante que esto ya tiene un mecanismo de aval del FIDEIMAS que también nos permite reducir esos riesgos para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo aquellas que quizás no tengan esas garantías, ¿verdad?, de las que estábamos mencionando. Todo esto para decirles que hay ejemplos también concretos de estos mecanismos de financiamiento que se pueden hacer a la medida y que requiere pues también un cambio radical y revolucionario del paradigma que entendemos como ese desarrollo y la prosperidad con la naturaleza para las personas y su prosperidad. Muchas gracias, Ana Lucía. Qué interesante, y creo que está lo que se ha hecho justamente para identificar eso. Si existe un mercado, si hay manera de hacerlo, solamente hay que generar esta revolución. Now I would like to introduce our final speakers. Ahora voy a presentar al último panelista. Tenemos solo 5 minutos antes del cierre. Andrade from TASA, one more question. Una pregunta más. ¿Están mirando la generación de ingresos en cuanto a la naturaleza y cuáles son los estándares de sostenibilidad y cuáles son las métricas para el monitoreo, la evaluación y mirar la capacidad? ¿Cómo son los estándares de sostenibilidad para repasar y rastrear este ingreso en el turismo en la zona Caribe? Sí, gracias por la invitación y por permitirnos a participar por parte de ULAC y la PNUD, y los invitamos todos a Belice para que lo experimenten de primera mano. Así que bien, quiero mencionar que Belice tiene una economía basada en los recursos naturales, tanto verdes y azules, que son gran parte, especialmente en la parte de bonos azules, son generadores de turismo para agricultura, turismo, pesca, etcétera. Turismo fue el 70% de nuestro Producto Interno Bruto o antes de la pandemia. Así que en cuanto a la reserva marina, tenemos 342 miles de hectáreas que involucra los corrales, también contribuye a la pesca de cangrejo, de peces, y realmente es una zona de turismo muy importante, la zona marina, y recibe el impacto de los huracanes. La reserva de conserva en Belice es de 500 o 250 millones de dólares y incluye 282 millones de dólares que vienen de la zona marina, de los corrales, etcétera, y 151 millones de dólares, de 7 millones de dólares estimados para carbono y 5 millones que vienen de cangrejos y pesca. Bien. Nuestro abordaje, donde se encuentra el desarrollo económico y el financiamiento, es un espacio donde la conserva de la naturaleza se encuentra con el financiamiento. La idea es generar fuentes predecibles de financiamiento y también apoyar el ecosistema y apoyar la sostenibilidad. Atraer estos ingresos es crítico y hay que demostrar el impacto de tantos ingresos como la parte sostenible, y tenemos que tener las métricas para medir el impacto de este tipo de inversiones, clave para el desempeño de los préstamos, y por ende necesitamos tanto financiamiento como centros de innovación para apoyar este cambio.
se habló sobre las cadenas de suministro inteligentes, lo cual son imperativos. El reto en Belice es que no tenemos los presupuestos necesarios para esta gestión y dependemos de subvenciones y no es una acción a largo plazo para la sostenibilidad. Necesitamos más inversión para tener autonomía financiera, para crear unos ingresos a largo plazo, independientes de las subvenciones, y también los fondos o los bonos azules, y cambiar el paradigma para la conservación marina en Belice, y también identificar el financiamiento adecuado para cambiar hacia un abordaje de emprendimiento y recibir los fondos necesarios. A través del financiamiento, TASA pudo realizar un análisis del mercado basado en los productos que se identificaron como puntos claves para llenar las brechas dentro del COVID, del contexto COVID, procedimientos y el espacio donde se pueden apalancar ciertos productos y competir a nivel regional e internacional para hacer más alianzas internacionales y nacionales. Blue Finance ha sido una oficina de gran impacto de gestión de proyectos y ofrecieron un producto muy importante que no pudimos haber hecho nosotros mismos, con financiamiento de 1.2 mil millones de dólares, y apalancaron apoyo a la instalación de gestión que fue importante para lograr el estado en el que nos encontramos el día de hoy. También tenemos el Programa de Naciones de Desarrollo, Belice, el Programa de Desarrollo en Belice y Blue Finance. Todos estos aliados, también otros técnicos y de asistencia técnica. Y la Universidad de Belice también estuvo involucrado, y por el lado del gobierno incluyó el ministro de la Economía Azul para proveer el espacio, el Ministerio del Turismo, desde la perspectiva de relaciones públicas y mercadeo. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Los fondos críticos para el Fondo de Desarrollo y los patrocinadores que llegaron con inversión, con reglas limitadas para poder garantizar un préstamo del 50% de USAID, lo cual fue muy importante. Los aliados importantes con mecanismos para la integración de la gobernanza, y esos mecanismos fueron importantes. Construir capacidad desde el punto de vista de la sostenibilidad y el modelo de negocios, donde se ven involucrados las capacidades adecuadas en el momento adecuado con fondos de subvenciones, y también transicionar de estas subvenciones para llenar las brechas. El Ministerio de la Economía Azul ha sido nuestro aliado clave en el gobierno para abogar por este apoyo al cambio climático desde la perspectiva científica y también financiamiento. La Junta de Turismo de Belice ha sido clave para el mercadeo y las relaciones públicas en cuanto a asistencia técnica. Este modelo se puede escalar para crear más abordaje en la región Caribe. Creo que estoy de acuerdo con los panelistas que han hablado anteriormente sobre el financiamiento combinado, que facilita inversión para la región. Quizás no sea apropiada para todas las áreas, pero con los instrumentos adecuados podemos implementar este sistema que nos permitirá tener más apalancamiento en la gestión y el manejo para tanto inversiones verdes como azules. Muchas gracias. Bien, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a todos los panelistas y por todas las lecciones aprendidas. El turismo realmente es el respaldo para muchas economías. También este modelo se puede lograr
Y se puede llegar a mercado con estos modelos y hay que apoyarlos. Y la importancia de monitorear, crear alianzas, estrategias para asegurarse de que tengamos información y datos necesarios para asegurarnos de que tengamos la implementación justa y identificar la inclusividad para asegurarnos de que esos modelos se puedan aplicar a todos los involucrados. Habiéndolo dicho, voy a pasar a Ana para que ella cierre la sesión. Muchas gracias, Montserrat. Gracias de mi parte a todos los conferencistas, todos los panelistas de este evento. Creo que todos ofrecieron unos ejemplos bastante interesantes, prácticos, estrategias para lograr estas soluciones para el ecosistema y el turismo. Muchas gracias a todos y muchas gracias por participar, por el chat, las preguntas que se han hecho. Creo que por mi lado, bien, tengo algo más para agregar. Este fue el cuarto de 5 sesiones y la quinta será el 3 de diciembre y el enfoque va a ser el empleo para el turismo sostenible. Por favor, también sepan que todas las sesiones se pueden ver en el canal YouTube, tanto de la oficina PNUD, Oficina para Latinoamérica y el Caribe, y también en la página de EULAC. Así que, por favor, compartan y promuevan entre sus contactos quienes están interesados en estos temas. Es un tema bastante complejo, no va a ser fácil resolver todo. Tendremos también un reporte de la PNUD con todas las soluciones interesantes y la información que se ha presentado durante estas sesiones. Y nuevamente, todo lo que se compartió, todo lo que se discutió, se va a compartir a toda la audiencia interesada en el Caribe, Latinoamérica, Europa y en el mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por su interés. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a nuestro aliado la PNUD por esta maravillosa sesión. Muchas gracias y los volveremos a ver pronto.